Estamos en el 98.7. Les recuerdo a todos que estamos escuchando aquí en el 98.7 y también en nuestro chat y también en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, que tiene un chat en el que ustedes pueden participar. A Nico Ibarburu, pues, se presentará mañana en la sala La Experimental. Qué maravilla es esto que estamos viviendo todos. El público, primero y principal, junto con los artistas, primero y principal, pero también créanme, nosotros los que amamos el arte, la cultura artística, y además que tenemos en las carteleras con un insumo que abrazamos con mucho entusiasmo, con mucha fruición, para comunicarle al público, pero también para darnos las ganas de escuchar artistas, tener ahora una cartelera que parece rehabilitarse, bueno, vigorizarse, bueno, esta es una muy buena nueva. También es una muy buena nueva recibir al querido amigo, el sociólogo Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores. ¿Qué haces, Rafael? Buen día, bienvenido. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Te pido que hables un poquito más alto o que subas el volumen de tu máquina o que tú hables, que proyectes un poquito más alto el volumen de tu voz, que salís un poquito bajo, ¿sí? A ver ahora. Perfecto, golazo de punta a punta. Ahí Bueno, va. te he visto, bueno, como no, sos una cara ya conocida, porque a través de los estudios de Opción Consultores, es común verte en distintos medios tratando de, primero, compartir información y que esa información tenga cierto grado de análisis. Yo, anunciando tu visita, señalaba que sobran los temas y los ejes que atraviesan la realidad social política de nuestro país. A 15 meses de instalado el gobierno, casi digo nuevo gobierno y medio que me frené, porque ¿cuándo se va a dejar de decir nuevo gobierno? ¿No? Por ejemplo, no sé si eso desde el punto de vista académico está medido, ya me lo dirás, pero por supuesto atravesado por la emergencia sanitaria, la pandemia planetaria, pero también, qué sé yo, para utilizar dos datos últimos, la rendición de cuentas, que ya está en obra del Poder Legislativo, atravesado por la imponente recolección de firmas que llegó casi a 800.000. Bueno, hay mucha cosa arriba de la mesa. Y como si fuera poco, un estudio que han dado a conocer ustedes, Rafa, a propósito de intención de voto, que según como se le quiera mirar, cambia mucho o cambia poco, no sé. A ver, primero, arrancá como siempre, por donde vos quieras. Bueno, mirá, sobre esto último, lo primero que tengo para decir es que elegimos un título diferente. Es verdad, vos no Sí, estás está haciendo bien. mal interpretación. Ojo, ojo, no estás cometiendo un error. Yo acepto que le llames intención de voto. Pero No, hay que pero también agregar, acepto lo tuyo, porque ya lo advertimos, sí, claro. claro, pero hay que agregarle una palabra más, que es partidaria. Claro. Porque no es una intención de voto a secas o una intención de voto integral. Bueno, dale, Eh, contanos acerca de esas diferencias, de esos matices. Sucede lo siguiente, Ale. A ver, cuando uno pregunta, imagine que hubiera elecciones el próximo domingo a qué partido votaría, y nombra los partidos, o no los nombra, pero en definitiva no menciona candidatos, la gente obviamente lo primero que piensa es, ahí va, en marcas, en sellos partidarios. Cosa que en Uruguay sigue siendo muy importante. Claro. Muy importante comparativamente a la región. Uruguay es un país de partidos fuertes, de partidos establecidos. El Frente Amplio, entre comillas, es un partido joven, tiene 50 años de vida. O sea, hay que tomarlo en consideración en una región donde se están creando partidos políticos todo el tiempo. ¿Verdad? Miremos Perú, miremos Brasil, por ejemplo. Argentina, que tiene por un lado el Partido Justicialista, que es un partido bastante añejo, pero por otro lado el macrismo, Juntos por el Cambio, es una formación nueva, de pocos años, ¿verdad? Entonces, la identidad partidaria en Uruguay es muy importante, pero no es tan importante o no es tan comprensiva para que sea suficiente medir intención de voto de una forma integral únicamente a través de los partidos. Los candidatos son muy importantes, muy importantes. Y especialmente importantes son al interior del bloque multicolor. ¿Vale? Yo te lo digo así, Sí. concreto. Una cosa es medir, ofrecer partido, por ejemplo, Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Colorado, y otra cosa es poner un escenario tentativo de candidatos que, por ejemplo, para empezar, tenga Manini Ríos como candidato. Uh -huh. Y va a marcar lo mismo, seguramente, Cabildo Abierto a secas
que es Manini Ríos Cabildo Abierto. Porque mucha gente está más identificada con Manini que con Cabildo Abierto de por sí. Sí, claro. Lo que, por eso hacemos una advertencia. Esa advertencia Pará, es, a ver si hacé de cuenta que sos el profe y yo soy el alumno pesado. Casi podría decirse lo mismo, pero al revés, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para las próximas elecciones, si hay algo que sabemos, porque pues la norma así lo indica, es que el Partido Nacional no va a tener a Luis Lacalle Pou como candidato. exacto, exacto. A ver, es muy probable que si uno hiciera un escenario simulado, asumiendo que hubiera reelección y pusiera a Lacalle Pou de candidato, el Partido Nacional no marcaría lo mismo con Lacalle Pou que sin Lacalle Pou, porque Lacalle Pou es, por amplio margen, la figura más posicionada en el Partido Nacional. Uh-huh. No quiere decir esto que en el marco de la construcción de un perfil de candidatura o de algunos perfiles de candidaturas presidenciales posibles, no haya otros líderes del Partido Nacional que logren ir consolidándose como figuras muy fuertes. Pero hoy hay una distancia entre Lacalle Pou y el resto. Por lo tanto, una pregunta sin Lacalle Pou o con Lacalle Pou cambiaría. Bien, Una bien. pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Bordaberry en el Partido Colorado? Una pregunta con Bordaberry como posible candidato presidencial es una cosa. Sin Bordaberry sería otra, porque había que ver a quién podría ser mencionado como Partido Colorado. Hoy el Partido Colorado, sin Bordaberry, necesita lo mismo que el Partido Nacional, que es consolidar una candidatura potente. Necesita construir un líder. De lo contrario, para que tuviera ese posicionamiento que hoy tiene Bordaberry. ¿Ah? Pero, ¿sabes lo que no? Entiendo perfecto esta distinción, me parece entendible y además súper pertinente. Aún así, desde que tenemos uso de memoria, siempre se hacen encuestas acerca si el domingo próximo fueran las elecciones, usted quién vota. Y en realidad, el candidato, en algunos casos, en algunas circunstancias, en algún partido es como, entre comillas, cantado. Pero es como habitual no saber bien quién puede ser el candidato, quién ganaría la probable interna dentro de su partido, etc. Y sin embargo, siempre se hacen encuestas a propósito de a quién votaría. ¿Por qué insistís en hacer en desarrollar ese matiz? Está buena la pregunta. ¿Sabes por qué insisto? Porque por un tema de aprendizajes también. La elección pasada nos enseñó que el Partido Nacional marcaba una cosa antes de que estuvieran los candidatos confirmados y marcó otra cosa después de que estuvieran confirmados. ¿Qué pasó? Más o menos. Más. El Partido Nacional, en 2019, en el ciclo 2019, no en el año 2019, pero en el ciclo que derivaría las elecciones de 2019, antes de las internas, marcaba siempre por encima de lo que había votado en 2014. Claro. Incluso con indecisos. Acá ayúdame a hacer memoria conmigo, pero hubo un momento incluso que alguna encuesta, te soy honesto, no me acuerdo si opción, dio como intención de voto al Partido Nacional encima del Frente Amplio. Muy levemente arriba en algún momento, llegó a estar el Partido Nacional. Sí, o sea, lo importante y lo que nosotros siempre decíamos, encuesta tras encuesta, hasta antes de las internas, Partido Nacional y Frente muy parejos. Y después muy atrás, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, etc. Pero muy atrás, realmente. Sucedió algo. Cuando vienen las internas, cuando aparece una candidatura potente en el Partido Colorado como Ernesto Talvi, que el Partido Colorado antes de las internas, hasta mediados de 2018 aproximadamente, estaba con problemas serios de construcción de liderazgos, de oferta, de candidaturas, y aparece también la candidatura de Manini. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? No cambia mucho la relación entre bloques. El frente comienza a crecer después, pero vida de los indecisos, no robándole al bloque tradicional. El frente después comienza a crecer, sí, había como un 20-25% de indecisos, y el frente más o menos se llevó la mitad y votó en 39%. Pero el cambio que sí hubo, dentro de la gente que ya tenía preferencias, es una migración desde el Partido Nacional hacia Cabildo Abierto, por ejemplo, y también en parte hacia el Partido Colorado, que a través de la figura de Ernesto Talvi, y también en alguna medida por el influjo de Sanguinetti, que le dio fuerza al Partido Colorado, logró pasar a intenciones de voto mucho más cercanas a lo que había votado en 2014.
Ujú. Entonces, con ese aprendizaje nosotros decimos, muy bien, hoy la foto nos dice que el Frente Amplio y Partido Nacional, en intención de voto partidaria o en preferencia partidaria, están muy parejos una vez más, con un poco más de liderazgo del Frente. En todo caso, para no dejar afuera a la gente, voy a hacer ahora lo que debía haber hecho antes de hacerte la pregunta, al contexto. Imagine que hubiera elecciones presidenciales el domingo próximo de los siguientes partidos, ¿a cuál votaría? El Frente Amplio 34%, el Partido Nacional 33%, el Partido Colorado 5%, Cabildo Abierto 5%, Partido Independiente 1%, el PERI 1%, otros 2%, en blanco anulado 8%, no sabe, no contesta 11%, ¿verdad? Bien, y si le repregunta a uno a los que dicen blanco anulado o no saben, o dicen no saber, y dice, bueno, pero ¿de cuál partido se siente más cercano? Aunque no sepa qué es lo que votaría. Sí. Y el Frente pasa a marcar 38. El Partido Crece un Nacional, poquito más que el Partido Nacional. que pasa a marcar 35. Partido Colorado y Cabildo pasan a marcar 6. Esa gran foto que nos dice. Primero, nos dice, Partido Nacional está arriba, bastante arriba, de lo que votó en 2019. Cabildo y Partido Colorado están bastante abajo de lo que votaron en 2019. Esto significa que si hubiera elecciones con candidatos definidos, estos serían los resultados dentro de la coalición multicolor, y la realidad es que no necesariamente. Claro. Porque como digo, cuando uno incluye Manini y Ríos, hay que ver cuál es la definición del Partido Colorado. Pueden haber realineamientos que sobre todo hagan decrecer un poco el peso del Partido Nacional y hagan crecer a sus socios. Es una posibilidad. Sí, Es una posibilidad. acá déjame solo molestarte, pero digamos para crecer juntos, ¿no? Lo que vos decís hasta ahora, escribilo en la hoja en blanco que yo te lo firmo abajo. Sin embargo, en particular en Cabildo, no en el Partido Colorado, en Cabildo Abierto se ha generado como una especie de nueva fortaleza y que tiene que ver con el ministro de Salud, ¿no es cierto? Quiero decir que si bien, por supuesto, yo no me atrevo a sugerir que está en un ámbito o en un escalón como para disputar, me parece que por lo menos es una figura nueva, un poco más al centro en el espectro cabildo, que logra posicionarse, yo diría el único, además del candidato natural que es Manini. En ese sentido, podría decirse que al revés, el hecho de que no esté Manini, pero sí esté un ministro destacado, según distintos análisis que se han hecho y encuestas, podría inyectar de cierto entusiasmo electoral a Cabildo Abierto, y no parece que estuviese ocurriendo eso, ¿no? Lo que pasa, Ale, es que hay dos cosas que creo que hay que contemplar sobre la figura de Salinas. Primero, es verdad, que Salinas no lo niega, Cabildo lo respalda como su ministro, pero no hay una asociación todavía muy fuerte en la ciudadanía de la figura Salinas con Cabildo Abierto. Incluso tampoco es automático, por algo justamente Manini marcaría mejor que Cabildo Abierto, porque tampoco es, incluso con el mismo Manini, hay alguna gente que todavía Cabildo Abierto no es una marca incipiente. Entiendo. Ahora, además, después hay otro tema. Por ahora Salinas, a ver, Salinas es el ministro de mayor popularidad del gobierno por distancia, eso está clarísimo. ¿Ah? Y es una figura de crecimiento muy fuerte a lo largo de 2020 y en lo que va de 2021. Uno diría que hay tres figuras que crecen en forma importante en opinión pública en lo que va de 2020 y 2021. Una es la calle Pou, otra es Salinas y otra es la intendenta Cose. Esas son las tres figuras donde hay un cambio en la imagen y en la popularidad. Ahora, sobre Salinas igual hay que tener la cautela de decir que por ahora Salinas está jugando un partido en una cancha restringida, que es la cancha sanitaria y la gestión de salud. Salinas no ha incursionado en otros temas. Salinas es un ministro que opina y se posiciona en un tema concreto, gestión de salud, sobre todo gestión de pandemia, que es por amplio margen el tema estrella de la gestión sanitaria, pero no ha incurrido. Entonces es una incógnita cuál puede ser el futuro de Salinas. Ahora, si tú me preguntás
qué impacto podría tener, por ejemplo, otro tipo de escenario de intención de voto, un escenario que sea con fórmulas, ya no solo con candidatos. Ah, Si tú pusieras Manín y Salinas, por ejemplo, probablemente tenga un efecto positivo. Sí, no sé de cuánto, pero sin duda que hoy aporta a Cabildo Abierto la figura de Salinas. bien, clarísimo. Y si, por ejemplo, ante este escenario que ustedes pintan y que vos te has encargado de decir que no hay grandísimas diferencias a propósito de lo que exhibe el Frente Amplio y de lo que exhibe el Partido Nacional. ¿Por ahí está bien la cita? Exactamente bien. Es más, es un panorama de altísima estabilidad, te diría, frente al Bien, resultado octubre de 2019. donde sí hay caídas subrayadas es en los socios principales del Partido Nacional en el gobierno, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Y si bien puede estar atravesado por lo que acabas de decir, repito, con mucha claridad, acerca de los candidatos, sin desmerecer la importancia que tienen los partidos, pero el Partido Colorado había encontrado uno y este se le fue, el otro histórico está, obviamente, biología mediante en retirada, Sanguinetti, de Bordaberry todavía no se termina de saber, habrá que ver qué pasa con el ministro de Ambiente o alguna otra figura que ande por allí, el presidente del Codicen, etc. Bien, eso juega un rol en el tema Cabildo Abierto, porque Manini parece tener una marca propia que no necesariamente se asocia con Cabildo y viceversa, por lo que contaste. Me parece que también hay otra posible razón de carácter estrictamente político, y es el gobierno es un gobierno de coalición, y cito a tu colega, el profesor Botinelli, pero muy marcadamente presidencialista, con un rol, las encuestas así lo indican, del presidente de la República muy marcado. Da la sensación que es una coalición en la que el Partido Nacional, elecciones departamentales mediante, además, esto lo digo yo, adquirió un viento en la camiseta que hace que sus socios se vean muy desfavorecidos. ¿Hay algo de eso también, Rafa? Yo coincido con esto que marcás, de hecho, pero de hecho justamente, yo te vengo diciendo, mira, Ale, ojo porque faltan candidaturas, faltan nombres, pero ¿por qué en definitiva el Partido Nacional tiene una marca partidaria más fuerte que Cabildo o que el Partido Colorado? Creo que hay una razón histórica. Primero porque el Partido Nacional, desde el año 2004, sobre todo 2002, uno podría decir, a partir de 2002, en adelante, le saca una ventaja que no le ha descontado nunca el Partido Colorado. O sea, hay un elemento ya de mediano plazo. El Partido Nacional logra, a partir de 2004, posicionarse como el socio mayor o la fuerza mayor dentro del bloque tradicional. Siempre votó mejor, 2004, 2009, 2014, 2019, el Partido Nacional votó siempre mejor que el Partido Colorado, Sí, sí. sustantivamente mejor. O sea, que hay algo que se arrastra desde hace mucho tiempo. El Partido Colorado tuvo un cimbronazo por el gobierno a raíz de la crisis de 2002 y luego reflejado en las elecciones de 2004, del que nunca se ha podido recuperar. Sí, parcialmente, la elección de 2009 con Bordaberry, por ejemplo, pero no del todo, y siempre por debajo del Partido Nacional. Junto a ese elemento de mediano plazo, que ya se vio cuando se medía intención de voto partidaria en 2019, y que se veía en las anteriores mediciones de otros ciclos, aparece esto que vos marcás, que probablemente refuerza este efecto. El Partido Nacional hoy es la vidriera principal del gobierno. Y el gobierno hoy tiene una buena evaluación de gestión. Tiene una buena evaluación de gestión. En ese contexto, los frutos de la buena evaluación de gestión recaen principalmente sobre el partido que lo lidera, que además tiene una figura muy fuerte hoy, que es Luis Lacalle Pou, que es el presidente. Entonces, lo que yo digo es, miremos este efecto, que es más de corto plazo, de hace un año y pico, y miremos el otro, que es el posicionamiento Partido Nacional vis-a-vis Partido Colorado, que ya lleva casi 20 años. Bien, pero entonces esa, citándote a ti mismo, esa gran diferencia con octubre del 2019, de acuerdo a esta encuesta, es el mayor peso del Partido Nacional frente a Cabildo y frente a Colorados. Me parece que en buena medida hay que explicarla por la propia marcha y dinámica que ha adquirido este gobierno y en particular el presidente de la República, ¿no? Por eso y por esto otro que te digo, y por este elemento de más largo plazo, el Partido Nacional tiene una fortaleza de marca desde hace 20 años que no tiene el Partido Colorado. Entonces el Partido Colorado necesita auxiliarse de la imagen de sus candidatos.
de la fortaleza Ujú. de los candidatos, para complementar una imagen partidaria que está bastante debilitada. A ver, Ale, hace algunos años, unos pocos años, realizamos un grupo, un focus group, ¿tá? Con votantes de diversos partidos. Yo sé que para algunos es llover muy sobremojado, pero no me dejes afuera a nadie. Recordán dos palabras de que hablamos cuando hablamos de focus group. Un focus group es la participación de diferentes gente de la ciudadanía para conversar de temas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo grupos focales sobre la temática de educación. Se hacen de los más diversos temas, también de política. Entonces, es simplemente para conocer mejor, más a fondo que lo que haría uno en una encuesta, las opiniones y las visiones de los ciudadanos sobre diferentes temas de política. Y en uno de los focus group que hicimos sobre temas políticos, un participante, cuando el Partido Colorado todavía no tenía ni el regreso de Sanguinetti, ni el regreso de Talvi, nos dijo, el Partido Colorado está en el CTI. Fue muy textual esa frase. Sí. Marcaba que había una debilidad partidaria, una crisis de imagen del partido, muy clara. El Partido Colorado estaba en problemas, le había renunciado a Bordaberry a ser candidato en 2019, estaba en problemas serios. Y eso no lo tenía el Partido Nacional, y eso también se arrastra hace años. Y el Partido Colorado vuelve a estar hoy, quizás con la misma crisis, porque ahora es socio de gobierno, porque tiene dos alas que están buscando reconstruir sus liderazgos, pero está más afirmado de lo que estaba en un momento crítico como podía ser 2016-2017, pero aún tiene muchos desafíos por delante. Y eso también hay que incorporarlo al análisis cuando uno ve tal distancia desde el Partido Nacional al Partido Colorado. Sí, lo de la presidencia, lo del socio mayor, lo de la impronta fuertemente presidencial que tiene el gobierno, sí, todo eso también, pero no es el único factor. Clarísimo. Bien, y en ese contexto, yo recuerdo no, lo estudié un poco para esta charla, que días atrás Diario El País, en un artículo de prensa, bajo la pregunta que pulseada por la LUC, 5.000 salen a buscar últimas firmas, ¿qué pasa si fracasan? Bueno, y es un artículo ahí que habla, recoge la opinión de distintos protagonistas, pero también la tuya, y vos decís, a ver, no es un tema menor que en este contexto de emergencia sanitaria con restricciones en la movilidad del Frente Amplio y sus organizaciones aliadas logren cientos de miles de firmas, ¿verdad? Esto vos lo decías cuando no se sabía qué cantidad de cientos de miles de firmas iba a haber en efecto. Y la pucha llegaron a 800.000. La pregunta que me parece, porque es un posiciona a muchos de manera muy distinta, ¿verdad? Ese acontecimiento en sí mismo, que haya consulta popular a propósito si de derogar o no 135 artículos de la LUC, pero también que casi 800.000 personas hayan firmado con el descarte posterior, que seguramente habrá de algunos miles. En todo caso, puede explicarse en base a qué, Rafael, porque estoy conversando con muchos amigos, seguramente vos también, que dicen, vos, no entiendo lo de las encuestas, ¿cómo es que le dan tan bien al presidente? Y hay 800.000 que firmaron con pandemia, con restricciones, sin movilizaciones, sin fútbol, sin actos, etcétera. Da cuenta de un malestar, por lo menos, de una inconformidad de parte del público que no parece coincidir con el presunto entusiasmo que el público muestra para con el gobierno y en particular con el presidente. ¿Qué respuesta a todo esto? Mirá, primero que nada, quiero recordar que desde Opción publicamos una encuesta sobre el posicionamiento en torno a las firmas, relevada a mitad de mayo. Y en contraposición a quienes creo que fueron una mayoría, predecían que las firmas no iban a llegar, nosotros abrimos un escenario de muchísima incertidumbre, de muchísima incertidumbre. Cuando analizamos y hacíamos los números finos, veíamos que teníamos un 20. No lo recuerdo eso. ¿Se puede decir que Opción fue el que mostró el escenario más abierto, por decirlo de algún modo? Mirá, de seguro que sí. O sea, creo que los colegas de facto mostraron algo parecido, en otra fecha quizás, pero los que mostramos, los que analizamos los datos, yo sobre todo leí muchas perspectivas de diferentes dirigentes
y algunos analistas que decían que veían muy difícil llegar a la firma. Nosotros realmente fuimos muy cautelosos porque veíamos, en primer lugar, que había un 20% sólido, muy sólido, para firmar, que había otro que estaba muy cerca, otro porcentaje, podía ser 3-4%, estaba muy cerca, y que había un 10% con más propensión a firmar que a no firmar. Que por supuesto ahí hay que tener mucho cuidado, decíamos, porque mucha gente nos dice, cuando vienen las elecciones internas, nos dice, sí, voy a ir a votar seguramente, pues no va. Esto como el famoso, tenemos, no, te llamo la semana que viene y vamos a comer un asado. Bueno, al final nunca se va a comer el asado. Esto pasa mucho con los temas que no son obligatorios o que no tienen sanciones. Sí. Para ustedes las elecciones internas se vuelven siempre una especie de dolor de cabeza, ¿no? Pero de cabeza que creo que han mejorado mucho todas las encuestadoras. También es cierto, sí, es verdad. Se hacen mucho más, por ejemplo, nosotros siempre dijimos, cuidado con Cerro Largo en el Partido Nacional, porque hay una movilización de botana que no se refleja necesariamente en una intención de voto por Antía, pero ahí seguramente Antía vote mejor de lo que las encuestas puedan captar. Porque las encuestas tienen su límite. Y efectivamente, y decíamos, cuidado con Salto y Factor Amorín, porque en Salto es Coutinho, sobre todo la figura que tracciona el voto hacia Amorín. Y no es la figura de Amorín per se la que lleva al voto en Salto. Y efectivamente Amorín ganó en Salto. Entonces, en fin, paréntesis hecho, ahí hay aprendizajes que afortunadamente se pudieron ir cristalizando con el tiempo. Sobre esto, entonces, bueno, nos cuidamos porque justamente era central para definir si estas firmas salían o no salían, qué hacía ese 10% aproximado que decía que probablemente firmaría. Y efectivamente lo que vemos es que hay un sector importante de la ciudadanía que se determinará, serán 720, serán 800, por ahí seguramente sea el rango de mínimo y máxima. Es difícil que sean 800, pero no importa, es un número muy importante. También lo hubiera sido si hubieran sido 640, aunque el objetivo no se cumpliera. Sí, sí, desde ya, desde ya. Es un ejercicio de democracia directa muy potente, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es lo siguiente. Bueno, entonces ahí está la pregunta que vos haces. ¿Cómo puede ser que en una misma encuesta, como por ejemplo la adopción, uno tenga un porcentaje de aprobación en el gobierno que supera el 50%, la última vez fue 55%, y una propensión a firmar que esté cerca del 30%, o una conducta efectiva de firma que esté cerca del 30%? Bueno, no son contradictorias por sí mismas. En primer lugar, la mayoría de gente que aprueba el gobierno no firmó. No firmó. Claro. Para alcanzar la firma se precisaban aproximadamente, un 30% del elector, no del padrón, del electorado. O sea, si cada punto del electorado real que vota son 24.000 votos aproximadamente. Bueno, con el 30% de firmas recolectadas, incluso si hubiera un poco de descarte, había referéndum. Entonces, ¿quién firmó en definitiva? En primer lugar, vos tenés dentro del Frente Amplio cerca de la mitad, un poquito menos, que desaprueba abiertamente el gobierno. Ahí ya tenés cerca de un 20 y pico por ciento del electorado. Es un porcentaje importante para plantearte el objetivo del referéndum, de alcanzar las firmas para llegar al referéndum. Y a ese porcentaje se le agregó un segmento que no desaprueba abiertamente al gobierno, segmento de frente amplista sobre todo, que no desaprueba abiertamente al gobierno, pero que tampoco lo aprueba. Es decir, que con un poco de empujón, con un poco de militancia, con un poco de movilización, probablemente es un sector que es proclive a las firmas. Y después hay segmentos ya más minoritarios, pero que también suman, todos suman, como se dice habitualmente, de algunos electores multicolores, que teniendo dudas, o teniendo quizás la idea, bueno, esto se aprobó rápido, quizás está bueno que se discuta, quiero ver, le podría interesar algún tema particular, porque es una ley muy amplia de muchos temas, capaz que en algún tema le quedan dudas, por ejemplo, la inclusión financiera, lo que fuera, bueno, capaz que quería una discusión, y aunque se sienta más proclive al paquete LUC que a derogarlo, firmó. Es un sector minoritario. Bien. El grueso de los que firmaron son frente amplistas. Son gente o que desaprueba el gobierno, en su mayoría, o que no lo aprueba abiertamente. Por lo Bien, cual, perfecto. no lo consideramos contradictorio.
Está bien. Está bueno ese análisis a propósito de que no es contradictorio. Me atrevo a sugerir igual como elemento que una cosa es tener una imagen con relación a un gobierno por identidad o alteridad, lo defiendo, me parece correcto, me parece espantoso, el peor de la historia, y otra cosa es el gesto físico de ir, firmar, colocar además en este caso, ¿verdad? La huella dactilar exige, da la sensación de un compromiso tan explícito que uno podría suponer que además de esos 800.000 hay un tanto debajo, un escalón menos movilizado que seguramente no debe ser para despreciar. En ¿Sabes todo lo que caso, pasa? Que sí, para porque el Zoom se me está acabando. Te pido sos tan cara, tan amigo, tan generoso, que te pido ir a una brevísima tanda. Voy a respetar los tiempos acordados, tranquilo, bien, en líneas generales. Y volvemos porque me parece que se impone una pregunta que es la siguiente, pero para un poquito. Pasó un año de gobierno, atravesado por la emergencia sanitaria, todo lo que quieras, pero el Uruguay cayó su economía, aumentó la desocupación, los salarios cayeron, el número de pobres aumentó drásticamente, el número de desocupados también. Y encima lucimos hasta hace algunas semanas atrás los peores de los peores números de la pandemia a nivel global, con personas en CTI, con número de infectados y con muertes de compatriotas. Y al presidente el 60% igual lo apoya. ¡Pah! Dice la gente. Entonces tenemos Rey Lacalle para toda la vida. Estoy jugando, pero seguramente lo escuchas vos igual que lo escucho yo. ¿Dónde encontrar las explicaciones que, porque jamás nunca quiero desacreditar el instrumento y la herramienta de las encuestas, ¿verdad? Que es el camino corto que tantos usan. ¿Lo hacemos luego de la pausa? bueno, Gracias, Rafael. Estamos poniendo la mañana en camino. Nos acompaña el sociólogo Rafael Porsekansky, el director de Opción Consultores. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos escuchando acá en el 98.7 y también en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, la música, a propósito de la participación que ocurrirá mañana en la Experimental de Malvin de Nico Ibarburu. El show concierto arranca a las 9 de la noche. Ya se viene Hortensia Campanella, que desde España, desde Madrid, creo, va a estar conversando con nosotros en su carácter de presidenta de la Fundación Mario Benedetti acerca de dos declaraciones que hizo la Fundación, una con relación al premio Onetti y otra con relación a la situación de Cuba. Pero ahora, y tal cual lo venimos anunciando, seguimos conversando con el sociólogo Rafael Porsekansky y había quedado planteada una pregunta que tiene que ver con la mirada que el público a través de las distintas encuestas está teniendo, y también la adopción, está teniendo acerca del presidente Lacalle, con relación a que gente, obviamente, que no simpatiza con Lacalle, diría en su mayoría, no logra entender desde dónde viene ese entusiasmo, teniendo en cuenta números de carácter objetivo que darían cuenta de, por lo menos el año pasado, con grandes dificultades, este año económicas también atravesadas por los muy malos datos sanitarios, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica, cómo se resuelve esta aparente contradicción? no, es una excelente pregunta. Nosotros la hemos tratado de abordar en diferentes oportunidades. En primer lugar, todo el mundo reconoce que los indicadores objetivos de la economía y de la sociedad en su conjunto son negativos en la actualidad. Cambió la percepción de cómo está la economía y cómo está la sociedad. Reconocen también que hay una mejora de la parte delictiva, que era, atención, el principal problema para los uruguayos en 2019, por amplio margen. Pero ¿Cuál, la perdón, parte, porque se entrecortó? la seguridad, Claro, claro. seguridad, eso mejoró en los indicadores. Después viene el debate si por qué mejoró por la pandemia, por qué no. Pero la ciudadanía reconoce, la ciudadanía es bastante, a ver, en general, la ciudadanía es bastante resultadista. ¿Ah? Cuando las cosas van bien, responsabilizan a favor del gobierno, cuando las cosas van mal, responsabilizan en contra del gobierno. Ahora está en una situación anómala. Hay una discrepancia, como decís vos, entre indicadores objetivos de la economía y en 2021 un trimestre muy negativo en términos sanitarios, y por otro lado una mirada de la ciudadanía que tiene un saldo
favorable en la aprobación general de gestión, muy favorable, y un saldo muy favorable en la aprobación de gestión sanitaria, incluso dentro del trimestre más negativo. Es más, la aprobación sanitaria, aunque cayó, está por encima de la aprobación general de gestión. Entonces, ahí nosotros hemos machacado mucho con un concepto clave, que es el concepto atribución de responsabilidad. ¿A quién le atribuye la ciudadanía el comportamiento recesivo? El crecimiento de los indicadores de desempleo, de pobreza, la caída del salario, de los ingresos, etc. Bueno, el principal porcentaje de la ciudadanía, algo cercano al 50%, sostiene que Uruguay está enfrentado o que la crisis sanitaria, los impactos económicos de la crisis sanitaria global son el principal causante de los problemas económicos actuales. Es decir, en pocas palabras, Uruguay está recibiendo un shock estrictamente exógeno para la gente, del cual el gobierno no es responsable. Además hay otro tema. Hay una simultaneidad entre la llegada de la pandemia y la llegada del nuevo gobierno. Igual déjame decir sobre esto último, según lo que he escuchado de muchos expertos como vos, es que en general cuando cualquier causa de una mala noticia es exógena, viene de afuera, por una manga de terroristas, por un maremoto impresionante o por una pandemia, en general se produce un gesto de solidaridad de la ciudadanía para con los gobernantes, ¿no? Sin duda, eso impacta mucho al principio, sobre todo, de ese shock externo. Se genera ese fenómeno que se llama en inglés rally around the flag, o sea, la reunión en torno a la bandera. Todo el mundo embanderado con una causa nacional y de la cual se beneficia la imagen de los gobiernos. Esto no cambió mucho con el paso del tiempo. Esta cuestión de que acá estamos enfrentando una crisis económica que es producto de una crisis global, no cambió. Claro, esto es realmente a escala planetaria y tiene una diferencia, por ejemplo, con 2002. En 2002 la gente veía que en Argentina había problemas serios y todo lo demás. Sin embargo, se responsabilizó al gobierno de Valle por no haber actuado a tiempo, por no haber tomado las medidas correctas, por no haber hecho una gestión buena frente a un problema que sí que se podría haber originado afuera, pero del cual también se responsabilizó al gobierno. Yo no estoy evaluando acá cómo actuó el gobierno de Valle, cómo actuó el gobierno de la calle Pou. Estoy diciendo cómo lo miró la ciudadanía en su momento. Hay una diferencia clave con 2012 en ese sentido. Acá todavía se sigue pensando que es un tema, sobre todo, global que afectó a Uruguay. Segundo punto, te decía, hay una simultaneidad entre un gobierno que asume y una pandemia que llega. Eso benefició la imagen del gobierno, porque obviamente no puede conseguir, es más difícil responsabilizar a un gobierno de algo que recibe apenas llegado. Y en ese sentido también por la novedad del gobierno y por la alta expectativa que tenía sobre el mismo los electores de la coalición multicolor, todavía hay un porcentaje de electores multicolores que te dicen que no, que en realidad el principal causante de los problemas económicos que tiene el país es la herencia, el famoso tema de la herencia maldita, ¿no? Que también se usó por parte del Frente Amplio. Es decir, se cree que esto acá contribuye la gestión del gobierno anterior, que la pandemia profundizó algo que ya venía muy mal, en definitiva. Eso lo sostiene aproximadamente un 30% del electorado, que es multicolor, por supuesto. Y pues sí, hay un 15% aproximadamente de la ciudadanía que te dice, no, en realidad sí, la culpa es del gobierno, la principal culpa la tiene el gobierno, que no tomó las medidas adecuadas o tomó medidas insuficientes, etcétera, etcétera. Pero todavía prevalece otro tipo de explicaciones para el tema económico. Y para el tema sanitario, vuelvo al concepto de atribución de responsabilidad. Y algo en lo que sí coincidimos los diferentes colegas, es que a pesar del fuerte incremento de las muertes, que era un riesgo para el gobierno importante frente a la opinión pública, y que, ojo, el tema todavía no está 100% cerrado, porque todavía no se conocen las cifras globales de muertes de Uruguay para 2021, que se van a conocer seguramente a mitad de 2022 y demás. Pero bueno, en definitiva, la ciudadanía sabe que murió mucha más gente, obviamente, la ciudadanía sabe que los CTI pasaron momentos muy complicados, pero considera, en su mayoría, que el principal responsable es la población misma por no haberse cuidado. Entonces, la atribución de responsabilidad sigue sin estar predominantemente en el gobierno. Y eso es lo que explica. Ahora, pensando en la economía, con la pandemia
ya más controlada. Cuanto más pasa el tiempo, más se le va a exigir al gobierno que se revierta la situación económica. Y más seguramente se le va a responsabilizar si los indicadores no mejoran. Por lo tanto, el gobierno tiene un desafío ante la opinión pública. No puede ser infinito el mantener la idea de que estamos, el atribuir esto a un problema externo, salvo que todo el tiempo estemos recibiendo shocks externos negativos, ¿no? Algo que es improbable, que es posible, pero es improbable. Si no fuera así, se van a tender a alinear más el comportamiento de los indicadores objetivos con el comportamiento de los indicadores subjetivos, es decir, la aprobación de gobierno. Y esos ejes subjetivos y objetivos y los vasos comunicantes entre ambos van a estar atravesados, y esta es la pregunta que te hago, por una consulta a la ciudadanía a propósito de 135 artículos de la LUC, que justamente caerá en el primer cuatrimestre del año próximo, cuando se supone ya la emergencia sanitaria va a ser en buenísima medida, esperemos, parte del pasado. ¿Cómo crees qué puede uno esperar a propósito del desarrollo de esa discusión? Porque el otro día Gandini se lo aseguraba al colega Cotelo, que él creía que iba a haber un poco el efecto, como en otras naciones existe, elección a medio periodo a favor o en contra del gobierno, atravesado por la discusión de la LUC y sus 135 artículos. De gusto, repito eso, porque suena bastante poco probable que las personas realmente abracen la discusión de más de una centena de artículos a la hora de resolver un voto en una u otra dirección, ¿no? El propio profesor y colega tuyo Botinelli también señalaba en ese sentido que se iba a dar como esa lógica, más allá de adjetivarla si es lo correcto o no, es en todo caso lo que enseña la experiencia, ha ocurrido en otras latitudes. ¿Vos qué crees que va a pasar cuando la ciudadanía sea consultada? Mirá, yo lo que creo es que, en primer lugar, creo que esta variable que se llama aprobación de gobierno va a ser una variable fundamental de seguimiento de cara al referéndum. Si la imagen del gobierno general se deteriora, el referéndum gana chances, sin duda, sin duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este no es un referéndum temático concreto. Esto no es un tema donde la gente separa la paja del trigo. Claro. Es decir, la gestión del gobierno versus lo que se va a votar. No es como la ley de caducidad. Claro. Es diferente. Acá es un tema que, en primer lugar, no es fácil imaginar un asunto concreto de los artículos que se quieran derogar que se transforme en un gran caballito de batalla o gran eje de debate público. Bueno, de hecho, eso lucía como una debilidad de quienes convocaban a esta herramienta, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que me da la reflexión a partir de lo que decís, que quizás ahora, paradójicamente, pueda transformarse en una fortaleza. Sí, evidentemente, obviamente que Frente Amplio y organizaciones sociales van a buscar elementos de la LUC que por supuesto van a decir, miren, señores, esto es regresivo, esto es negativo, esto otro, y se va a tratar de argumentar, y el oficialismo hará el procedimiento inverso. Por ejemplo, Sanguinetti ya salió a marcar muy fuerte la cancha, y decir, señores, si la LUC se elimina, la seguridad se deteriora. Van a haber discusiones seguramente de corte LUC, de corte temático LUC, pero seguramente esto va a estar atravesado por una discusión más general sobre el gobierno. Entonces, la idea de que acá se va a votar también en contra o a favor del gobierno en términos generales, creo que es una hipótesis bastante razonable de asumir para este referéndum tan particular. Bien, Rafael, te mando un abrazo lleno de cariño y lleno de admiración y de agradecimiento, ¿sí? Y de paso te pregunto, a las 9:30 hoy, ¿tu corazón hacia dónde? Me olvidé de eso de vos. Amarillo y negro. Bien, bueno, así que visitás el Parque Central. ¿Eh? Digo, que visitás el Parque Central hoy. Somos visitas, somos visitas. Bien. Pero bueno, te voy a contar una anécdota para cerrar. Una butaca del Parque Central supo tener mi nombre. ¿Cómo es eso? Sí, porque mi papá era bolso. Y como primero está la relación padre-hijo y después la preferencia deportiva, le regalé a mi papá 2 butacas para ir juntos a ver a su cuadro.
Así Uh, que visitaba, como decís vos, visitaba con mucha frecuencia el Parque Central para ir con el viejo a ver a su cuadro. te robo 10 segundos más. Tu papá, por lo que acabas de decir, ya no vive. Claro, Imagino además que murió de pronto no tan veterano, porque vos sos joven, o te tuvo de grande. 80, 80, Bueno, 80, bien. 80 exacto. Nunca es adecuado para que muera alguien que uno ama, pero bueno, en fin. La verdad que no. ¿Qué pasa con esas butacas? Porque ahora la razón primera y principal ya no existe. No, la realidad es que las usamos durante un tiempo, después el viejo dejó de poder ir a los estadios y eso lo suspendimos. Bueno, lo que son las cosas que el último partido de fútbol que él vio, lo vio conmigo, fue Nacional Peñarol cuando Nacional salió campeón uruguayo en el año 2019. Ese partido lo vimos juntos, éramos, digamos, una dupla que perfectamente se podía sentar a ver un clásico juntos. Éramos de la vieja La, Olímpica, la- la famosa barra de la Olímpica, claro. donde se podía mezclar la gente de Nacional y Peñarol. Un Uruguay que ojalá algún día vuelva, ¿no? Rafael, y 10 segundos más para que me cuentes. ¿Y cómo fue que no te sedujo Nacional? ¿Qué apareció un tío, un abuelo? ¿O la rebeldía de quien no se quiere deliberadamente parecer a los padres? Mirá, no lo sé. Tuve la preferencia fuerte en algún momento. Recuerdo que de niño los dos cuadros eran ganadores. Yo vi campeón a Peñarol de la Libertadores con el gol de Morera contra Cobreloa, tenía 7 años, por ejemplo. Sí te digo, no sé cómo se dio eso, sí te digo también que el primer partido de fútbol que yo vi fue Uruguay-Colombia por las eliminatorias, que Uruguay lo dio vuelta y lo ganó 3-2, eliminatorias del año 82. Y desde ahí, donde vi gritar a mi padre un gol como nunca, incluso como era muy hincha de Nacional, pero lo vi gritar un gol de la selección como nunca, eso me marcó para hacerme más hincha de la selección que de Peñarol también. Bien, 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 bien. En ese asunto, en esa baldosa estamos en el mismo cuadro. Te mando un abrazo grande y cariñoso. Fuerte abrazo, vale. Chau, chau. Gracias.